Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes, la noche del sábado. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Volvemos con conversaciones con el equipo Zulú. Como hicimos la semana pasada, hemos agrupado las preguntas que teníamos dentro, digamos, del contexto de la conversación que vamos a hacer. Vamos en una semana que ha sido una semana intensa por temas de congreso y nosotros, como hemos explicado, hemos estado en Madrid un par de días. Vamos a volver a Madrid a principios de mes, nuevamente, y vamos a intentar que esta dinámica sea algo constante. Como intentaremos, que los programas no sean tan largos como las últimas veces. Vamos a empezar ya directamente con los temas. Y lo primero que vamos a hablar es qué podemos decir de esta semana, sobre todo en el Congreso, tema de Tribunal Constitucional, donde se sumaban los últimos días también de los temas de Ábalos, que al final también votó, según parece, por error, pero muchos no, unos cuantos diputados han votado no siguiendo el patrón que se esperaba. Se nota más debilidad en el gobierno, está firme, está contento. ¿Qué podemos explicar de estos días? Bueno, yo diría que ha sido la semana de la crispación o del caos, ¿no? Del descontrol, porque en un sistema donde históricamente se ha respetado la disciplina de voto y los acuerdos extraparlamentarios, esta semana nos hemos encontrado con movimientos fuera de lo esperado, con gente volviendo a llamar la atención después de muchos tiempos. Ahí nos encontramos a Elorza, el antiguo alcalde de San Sebastián, que ya sabemos que le gusta llamar la atención en según qué temas, saltándose la disciplina de voto en lo relacionado con la elección del magistrado del PP para el Tribunal Constitucional. Y es una semana donde han pasado cosas bastante interesantes, al punto de que ha habido un diputado del grupo de Unidas Podemos que básicamente ha dicho que habían negociado el Tribunal Constitucional para intentar impedir que lo que llegase al Constitucional por parte de Vox se suspendiese o no tuviese largo recorrido. Es decir, han dicho claramente y en castellano antiguo que no hay separación de poderes en la democracia española, al menos tal y como se debería entender. El tema de la disciplina de voto, aquí lo hemos dicho muchas veces, que creemos que cada diputado debería ser lo suficientemente objetivo para votar si sí o si no, pero es verdad que no deja de ser un movimiento extraño. Si a eso le sumamos el contubernio de las mujeres de ciertos partidos que han presentado a lo largo del día de hoy y demás movimientos en el seno del PP, pues ha sido una semana muy interesante. Parece ser que has tenido algo que ver por tu visita a la capital, pero es verdad que ha sido muy interesante desde el punto de vista político. No, una de las cosas que hay que valorar, y decimos en voz alta, porque a veces puede llevar equívocos, que la tensión, no sabemos si la palabra exacta sería tensión, pero la intensidad que se vive estando en el Congreso es realmente agotadora, eso hay que decirlo, porque ves cosas por todos lados y hablamos incluso los diputados, que a veces tenemos la sensación de que van allá, con todo el respeto, y se tocan los huevos, pero realmente son momentos muy intensos y todo esto aparte estamos pendientes de los presupuestos, que en el fondo pueden ser la antesala de estos movimientos, de esta indisciplina de voto, o parece que por ahí las cosas van a ir más tranquilas. Yo repito un poco lo que mencionamos la semana pasada de Rufián avisando sobre el tema de la gasolina del PSOE, como dando a entender que que los presupuestos van a ser utilizados por parte de algún partido político para presionar más al gobierno, porque aquí se nos olvida una cosa. Dentro de la negociación todos buscan el interés propio, pero es verdad que no podemos olvidar que también tratas de destruir al enemigo y tienes una piedra de toque para no solo exigir, sino para dinamitar la coalición y demás. Ahora se están dirimiendo todas las enmiendas que se están desarrollando a los presupuestos. Yo invitaría a la gente a leer, porque hay algún ejemplo por Twitter. Es verdad que no son públicas como tal, es un error, pero las enmiendas... Ayer leíamos una del PP diciendo que Valencia no se tenía que escribir de una manera y se tenía que escribir en valenciano en vez de en castellano,
para que estuviese bien en los presupuestos. Es decir, estamos en 2 semanas donde se van a discutir cosas sumamente importantes, pero también donde los políticos se ganan el sueldo discutiendo absolutas estupideces. Pero el que crea que está todo el pescado vendido, si se me permite la expresión, creo que no entiende cómo funciona esto. Y yo estoy convencido de que lo que vamos a ver las próximas 2 semanas va a ser, quizás en ciertos temas, roce lo ridículo. Y esto no deja, y es lo que también nos hemos dado cuenta estos días en el Congreso, de desconectar cada vez más la clase política de los ciudadanos. Es decir, la gente cada vez tiene, curiosamente, o ve los aspectos más negativos de la política, estos detalles que comentas del acento, que si lleva acento, no lleva acento Valencia, y uno piensa en qué pierde el tiempo esta gente, y realmente la sensación es que la gente, cuando ya parece que la pandemia, luego hablaremos de este tema, está pasando, que la crisis económica está en el momento malo, pero mira, si no te afecta, pues parece que pasa, parece que la gente se vuelve a desconectar totalmente de la clase política, y eso es algo que en principio beneficia precisamente a los políticos, que se dan cuenta de que nada deben hacer para seguir manejando los temas. Sí, bueno, siempre está el eterno debate de la conexión del diputado con la sociedad, pero ayer pasó algo interesante, no sé si la gente lo leyó, porque es verdad que circuló bastante, que se había aprobado por parte de un banco o de una entidad financiera un presupuesto para acometer los pagos relacionados con los sueldos de los altos cargos de Moncloa y del gobierno, pues esos 14.000 y pico cargos que existen. Y de una manera bastante súbita empezó a circular por redes sociales un clamor de un basta ya, de una suerte de necesidad de manifestarse o de crítica al gobierno, porque muestra esa desconexión, ¿no?, que estamos hablando. No es solo debatir los presupuestos, que desde aquí podemos decir que hay auténticas tonterías de peticiones para reformular algún tema, sino esa desconexión real del mundo donde no solo no te endeudas más como Estado, sino que además recurres a entidades privadas para seguir agrandando la administración, o la decisión que se tomó ayer con los interinos, donde de repente hay una cantidad ingente de personas que adquieren un cargo fijo, un plazo fijo, un puesto fijo, perdón, de la noche a la mañana. Al final, yo creo que en el Congreso, cualquiera que ha estado, y además tú que ahora has estado, es verdad que los diputados hacen algo, pero no deja de ser un ambiente un tanto, no quiero decir elitista, pero sí de desconexión real, porque al final el simple hecho de ser diputado te pone en un plano social casi beneficioso, ¿no? Y todos, simplemente con leer los presupuestos o las enmiendas, te das cuenta de que están a tonterías. Es que yo insisto, y voy a insistir mucho hoy, unos presupuestos deberían ser transparentes y deberían favorecer al ciudadano, y estamos viendo cómo favorecen en muchos casos al votante o al militante de ciertos partidos, porque están apareciendo cosas muy extrañas. Sí, no, y la desconexión, mira, te explico una anécdota que creo que no hemos explicado, curiosa, que nos explicaron que una de las cosas, por ejemplo, que se explica a los periodistas nuevos, novatos que van, a mí ciertamente nadie me lo ha dicho, es que intenten evitar ir con traje, porque con traje van los diputados, y para que no haya una diferenciación, para que haya una diferenciación, perdona, como si dijéramos de clases, y son de esas cosas que te sorprenden. Hombre, yo no digo que vayan allí con unos tejanos tirados, tampoco. Bueno, pero los de Podemos van así. Sí. No, cierto, yo iba con una bufandita de colores, pero quiero decir que la sensación un poco de que hasta esas normas estúpidas se estén marcando en un momento, como has dicho tú, tenemos el tema de los interinos, a los 5 años los hacen funcionarios, alguna juez ya ha dicho en redes de que, vaya, ¿para qué vamos a estudiar una oposición?
si entramos a dedo y luego nos convierten en funcionarios. O el tema de las pensiones, que es una de las broncas que Podemos parece ha intentado disociar un poco del gobierno, donde tenemos dos temas que hemos comentado. Por un lado, el tema de que el cálculo de la revalorización anual no se hace como se hacía hasta ahora con el dato del último mes, que sería casi un 6%, sino con la media de los 12 meses, con lo cual es un 2, pérdida de 4 puntos de los pensionistas, y el tema de recalcular las pensiones a partir de ahora según un plan enviado a Europa que Podemos dice desconocer, que dice que en vez de los 25 años de cálculo serían 35, con lo cual si calculamos sobre 35, obviamente, quien cobraba lo que uno cobraba con 30 o 25 no es lo mismo que cobraba con 60. ¿Dónde nos lleva todo esto? ¿Podemos realmente está enfadado, quiere saltar o realmente es que están intentando salir en la foto a cualquier precio? Yo, vamos, por las informaciones que tenemos, yo me atrevo a decir que quieren que se hable de ellos. Lo que sí me gustaría decir es, yo entiendo que es un gobierno de coalición y que esa figura en España era inédita hasta ahora, pero el sacar los trapos sucios en el Congreso no consideramos que sea la forma más eficaz de incluso de imponer la postura dentro de la coalición. Pero insisto, Podemos está descabezado, está infrarrepresentado ya en el gobierno de una manera real. La figura de Pablo Iglesias, que es un verso suelto dentro de la izquierda, o el propio Echenique, que se está desmarcando de la línea incluso de las propias ministras del partido, yo creo que hace ver la situación real del partido. Y aquí se ha hablado mucho de cuando eran elecciones y cuando se iban a acometer las elecciones. Seguimos sin poder decir fecha, pero es cierto que yo creo que hay una serie de movimientos que yo creo que nos hacen al menos sospechar que hay voluntad de dar un golpe en la mesa y levantarlo, porque lo decíamos la semana pasada y esta semana se ha constatado. Aquí ya cada uno va por libre y va haciendo la guerra por su cuenta. Y el tema de las pensiones es el enésimo tema que supone un problema, la enésima discusión entre el ala fuerte del gobierno y las ministras de Podemos y la vicepresidenta. Yo creo que cada uno intenta sacar la cabeza y se está perdiendo el norte. Yo creo que estamos en una situación económica o incluso volviendo a tener una situación relativa al virus, que deberían estar, y digo deberían porque no suelen estar donde tienen que estar, mucho más atentos y mucho más centrados. Pero bueno, creo que a estas alturas ya podemos decir que bueno, que el gobierno o la coalición sobrevive por supervivencia y porque no quieren enfrentarse a la realidad. Y vemos, por ejemplo, en una de las últimas encuestas que han aparecido, un tema que es, en este primer apartado, el último que vamos a comentar, que es esto que llaman la España vaciada. Sabes que hay un proyecto para presentarse a elecciones, según dicen, y auguran muchos que detrás de esta España vaciada realmente lo que está es lo mismo que Teruel existe, es decir, que forma parte, por cierto, es decir, conjunto de gente que va a apoyar o que quiere robar votos, digamos, al Partido Popular o Vox, para llevarlos desde, no diremos el engaño, aquí no hablamos de esos conceptos, pero un poco gente, digamos, que se estaría más centrada en ese núcleo, digamos, de izquierda, para llamarlo de alguna manera, y que pretenden aglutinar votos con el tema de la España rural, como si los partidos, en este caso el propio gobierno, vivieran en Marte y no pintaran nada. ¿Qué hay detrás de esta España vaciada exactamente? A ver, yo no sé qué entiende la izquierda por esa España vacía, pero cualquier persona que conozca pues la España profunda, esa España de pueblos, de misa de domingos y demás, a mí me cuesta entender que puedan sacar un voto útil. Bueno, ya ni siquiera un voto útil, sino un voto lo suficientemente numeroso como para resolver algo y robar votos de manera consciente a la derecha. Ojo, por la propia idiosincrasia de las zonas en las que estamos hablando.
Teruel existe no deja de ser una anomalía porque era la primera vez que una asociación de votantes o un grupo de gente conseguía un escaño. Si vas a Teruel y preguntas por el partido y preguntas qué ha sacado Teruel, o incluso viendo los propios presupuestos generales, se ve que Teruel no ha tenido, ya no el peso, sino la importancia que se le debería haber dado, aunque sea por darle las gracias a este señor, que bueno, recordemos que era más de Valencia o de Castellón que del propio Teruel. A mí esta idea de llevar según qué ideales de la izquierda a la España profunda me cuesta mucho. Que puede llevarse algo de... Yo diría que se puede llevar más voto incluso del PSOE, ¿no? Estoy pensando en esas regiones de Castilla-La Mancha o de la propia Extremadura, donde el PSOE es cierto que tiene, bueno, por todo el tema de la agricultura y de la ganadería, un historial. A mí me cuesta mucho, y más cuando no hacen defensa de la propia industria. Estoy pensando en el tema del lobo con el ganado y demás. Esto lo ha defendido Podemos a ultranza y resulta que se ha cargado la industria o se la va a cargar. Entonces, bueno, yo creo que estos son ideas de bombero que se le ocurre a la gente de Podemos o del círculo de Podemos o del círculo de la izquierda, como tantas otras. Y bueno, pues probablemente sean un fracaso. Yo ahí te puedo decir que a la gente que le hemos consultado no ve ningún futuro ni ningún desarrollo positivo. Porque ahora nos vamos al tema que en principio hoy parecía más interesante. Yolanda Díaz con sus 4 jinetes del apocalipsis que se han hecho ese mitin inaugural, al cual han tenido que llegar y entrar por la puerta atrás. Nos han explicado que se ve que arriba en la frontal del teatro ponía clowns, payasos, y han entrado por allí. Cosas curiosas que pasan. Seguramente no veremos en ningún diario la foto porque sería espectacular. En todo caso, han entrado con huevos, abucheos, etcétera, etcétera, y en medio del acto ha vuelto a salir un personaje de estos, se llama Frente Obrero, me parece, o algo así, a interrumpir el acto chillando, diciendo que ellas no eran, bueno, tampoco ha hecho nada que no fuera real, que no eran hijas de obreras, todas las historias estas de las izquierdas cuando se pegan hostias entre ellos. ¿Dónde nos lleva el tema de Yolanda Díaz? ¿Se está creyendo el personaje? Sí, se cree que tiene más poder o que tiene más tirón del que parece. De hecho, ella es la columna vertebral de este proyecto, que entre tú y yo no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo, porque es una mezcla de perfiles que hay que hacer malabares para intentar cuadrarlo en algún tipo de modelo y demás. Yo lamento por la parte que le toca a la señora vicepresidenta que no haya podido pasear por la ciudad como lo hizo por Trujillo y que se haya tenido que enfrentar a la realidad. Supongo que dirá, bueno, ya han salido informaciones de que era el sindicato de Vox y de que los camioneros pues serían posiblemente un grupo de extrema derecha. Ya sabes cómo funciona la izquierda ante el rechazo. Sí, unos fachas supongo eran. Pero que esto va a ser la tónica de aquí a los próximos meses. Los camioneros, en este caso, básicamente han dicho, esto es lo que viene, prepararos porque no nos vamos a cortar. Lo han dicho de una manera mucho más explícita, pero bueno, vamos a cortar y vamos a enfrentarnos al atraco a mano armada que están sufriendo. Y luego, pues hombre, las 5 candidatas, si lo analizamos, una vicepresidenta que está más en la peluquería que en el despacho. La señora Colau, que bueno, Barcelona está como está, que ya le llaman incluso Barcelona, o sea, imagínate el juego de palabras. La señora Oltra, que bueno, la señora Oltra. La chiquita esta de Ceuta, que bueno, que tampoco tiene mucho tirón ni siquiera en la propia Ceuta y que vive de su imagen y de representar lo que representa. Y se me olvida alguien. Sí, la médico madre se te olvida. Bueno, claro, la médico madre, que bueno, la médico madre, pues que se dedica a decir que es médico madre y apuntar a la gente y decir que tiene artrosis. Yo sinceramente, a mí me gustaría mucho hablar con la persona de relaciones públicas de este partido o de esta plataforma, porque ni siquiera se sabe muy bien
quiénes son o por qué son, porque luego Oltra estaba diciendo que somos todas las que estamos, pero no estamos todas las que somos, y este tipo de cosas, como dando a entender que hay más gente detrás, pero resulta que de Podemos objetivamente no hay espacio, porque ya hemos dicho que Yolanda Díaz no es de Podemos, Mónica García no es de Podemos, las ministras no son de Podemos, han dado a entender que ellas eligen quiénes son las mujeres y cuáles no, que forman parte del grupo, porque les han interrumpido en 2 ocasiones y alguien las ha dicho, oye, no todas las mujeres son iguales y demás. Yo no sé cómo vender esto, sinceramente. Incluso hemos preguntado a gente cercana y ni siquiera saben si se van a lanzar como partido o como plataforma o es una forma de hacer publicidad, porque, hombre, si lo pensamos, entraría dentro de ese sentido, ¿no? De esa suerte de plataforma publicitaria de somos las 5, no sé. Sí, sí. Porque hay cosas, te explico cosas curiosas que uno, lo que siempre intentamos hacer, observa. Por ejemplo, uno observa, en teoría, los partidos comunistas abogan por un Estado laico, parece claro. Pues precisamente la candidata de Ceuta parece que de laico tiene poco. Esa es la primera, porque sus principales manifestaciones son defendiendo, por encima de todo, una religión antes que casi un partido político. Luego, y atacando a otra, porque tiene episodios antisemitas bastante importantes. Correcto. Luego tenemos también temas como que hoy han vuelto, has comentado lo de Trujillo, pero no sé si has podido ver, luego ha habido una foto que están las 5, como los 5, vamos, con las 5 estrellas caminando por una calle Valencia, supongo una calle importante, no sé exactamente cuál era, solos, la calle cerrada. O sea, repitiendo un poco lo de Trujillo, o sea, gente que manifiesta que está mucha gente detrás nuestro, que somos el futuro, porque recuerda que la frase que ha iniciado muchos diarios, al menos hemos leído en El País y en algún otro, es una frase de Yolanda Díaz que comienzo algo maravilloso. Y uno se pregunta, esta mujer, lo que hemos dicho en el programa de esta mañana, esta mujer lleva 20 años viendo de política, mamando de política y sindicatos, y comienza ahora algo maravilloso, que se ha estado tocando los huevos durante todos estos años. No, yo sinceramente creo que comienza algo maravilloso para el país, porque va a haber una limpia de este tipo de gente increíble. Entonces, estoy de acuerdo con ella, pero lo maravilloso es que se van a ir muchos de estos personajes. Entonces, ahí, pues mira, creo que será la única vez que estemos de acuerdo en algo. Pero, con Yolanda. Pero mira, incluso han dicho que en ese partido feminista, que Ayuso, lo ha dicho la señora Oltra, que debe ser que reparte carnés, que no entra y que no la están esperando. De ahí que te diga que no sé a quién quieren convencer, ¿no? Porque o a quién se quieren vender. Yo es que ya hay cosas que se me escapan porque no tienen sentido objetivo, ¿no? Es como, bueno, pues estas señoras quieren algo de atención y no han sabido cómo hacerlo y han dicho, bueno, pues nos juntamos, hacemos esto y luego nos vamos a comer, nos tomamos unas agüitas de Valencia y de fiesta. No sé. Sí, porque aparte hay otra realidad, aparte de ningunear directamente a Podemos, a Belarra y a Montero, no citándolas, también ningunean al 50% de la población. En este caso, uno podría pensar que podría tener incluso hasta más fuerza, entre comillas, y casi podría ser del gremio Errejón que García, pero está claro que parece que en este grupito, que ya se llama las políticas, ningún hombre va a tener presencia, sea de izquierdas, de derechas, del centro o no sea nadie. Sí, yo estoy pensando en esas listas cremallera que sacaron Podemos, que se iban entrelazando hombre-mujer, el número 1, el Dios Todopoderoso Iglesias, la número 2, su señora o su pareja o tal. En este partido entiendo que bueno, pues que no va a haber hombres, y yo hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es se conoce que son las primeras mujeres que se dedican a la política, porque lo han vendido como de que son unas heroínas y unas descubridoras de la mujer en la política, cuando en este país, gracias a Dios, ha habido grandes figuras femeninas a lo largo de la historia. Pero bueno. Pues si se enteran ahora más, ¿se apuntará también o no? ¿Sería la cuota canaria o qué? Hombre, si le dan el puesto de presidente al partido, sí, si no, pues oye, no, pero bueno, la señora Orama ya hemos comentado en privado como el perfil que tiene
Y bueno, al final son perfiles de la antigua escuela que se hacían fuertes o se han hecho fuertes a lo largo de los años, siendo de ciertas formas o actuando de cierta manera. Y bueno, pues lo que se habla en los mentideros de la capital, en este caso de la señora Oramas, que me preguntas, bueno, pues no termina de ser muy positivo. Pero oye, lo mismo de la señora Díaz, que comentan ciertas cosas, lo mismo de Belorra o de la señora Montero, de lo que eran a lo que son, les ha afectado mucho en el carácter. Entonces, bueno. Sí, porque hay una sensación extraña, o no extraña o no, ¿eh? Es decir, que es gente que ha llegado a la política y es como si jamás antes hubiera habido, ya no hablo ni de política, ni democracia casi, porque la sensación es que hablan como si hasta ayer hubiera habido una dictadura, por decirlo de alguna manera, o no hubiera habido democracia, o las mujeres hubieran estado apaleadas hasta ayer. Y esa sensación de mentir tan impunemente, a algunos nos da una pereza intelectual intentar rebatir cualquier cosa de esta gente, que es que el inicio, el principio, ya parten de una premisa falsa. Claro, entonces se hace complicado intentar entender estos movimientos. Sí, yo lo digo siempre de la siguiente forma. Se han empoderado demasiado. O sea, se han creído el papel demasiado y se ven, insisto, las descubridoras y un poco las expedicionarias de las mujeres en la política. La premisa sobre la que desarrollan todo el discurso es falsa. Siguen vendiendo pues que la mujer no puede hacer lo que quiera en este país cuando no es verdad. Y es una pena. Y yo creo que lo hablábamos esta mañana algunos miembros del equipo. Ya hay ciertos mantras que venía repitiendo la izquierda durante los últimos, me atrevo a decir, 10 años, que ya no se pueden vender más, ¿no? Ni el de la gente, porque la gente solo era de izquierdas, ni el de la mujer, ni que se las paga menos o son menos útiles para la sociedad. Al contrario, yo creo que a día de hoy, gracias a Dios, en el 2021, eso está desterrado. Y vender ese discurso, yo creo que tiene un nicho muy limitado, ¿no? Porque cualquier persona que vea el día a día sabe que, bueno, pues que están vendiendo cosas que no son verdad. Buscan dividir, buscan erosionar la sociedad y yo insisto, viene algo maravilloso, como bien dice la vicepresidenta, porque, bueno, pues la gente les va a decir, oye, están ustedes hablando de gilipolleces, con perdón, y deberíamos estar hablando de cosas serias. Pero bueno, oye, cada tonto con su tema, ya sabes. Sí, 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 y en eso nosotros sabes que solo opinamos, no nos metemos en las historias, que ya tenemos mucho con lo nuestro. Y de Yolanda Díaz saltamos a otros que están un poco, a veces, complicados. Hablamos en este caso del PP, en esos versos que se habla entre Ayuso, Casado, Teodoro, todas estas historias, donde hoy complementan con un titular que hemos comentado también hoy del diario de Objective, donde hablaban de lo de Ábalos, que al final parece que, vale, que eran rumores y ahí han quedado, porque no ha vuelto a salir nada más, donde decían que resta votos la presencia de Ayuso facilita la recuperación del PSOE la presencia de Ayuso. Mediáticamente, hombre, yo no sé si esta gente no sabe entender las cosas o hay algo que se nos escape y realmente Casado suma y Ayuso resta. ¿O nos equivocamos? A ver, yo no sé quién les hará esta gente de las encuestas o la población objetiva de la encuesta o la muestra que cogen, pero cuesta creerlo. Cuesta creerlo porque incluso yo lanzo la pregunta. Si preguntasen al votante del PP, creo que poca gente diría que Ayuso resta al partido y Casado suma. Ya si preguntamos si suma o resta el señor De Gea, bueno, pues el señor de la aceituna, pues oye, creo que suma poco, ¿no? Pero esto de decir que el PSOE se está recuperando y demás, parece ser más una misión suicida de relajar o de tranquilizar a las bases, ¿no? En el sentido de, bueno, está todo controlado, no vamos tan mal, pero yo no sé en qué mundo viven. O sea, a lo mejor nosotros estamos en una dimensión paralela y resulta que la vida es otra, pero Sí, yo ya no entiendo nada. O sea, ya llega un punto que es la de, vamos a ver, ¿cómo que Ayuso resta?
incluso se llegó a decir en el programa este de máxima audiencia que estuvo que el público era gente de nuevas generaciones, del PP o afines al PP. Señores, si sois del gobierno y tenéis que cortar centros de ciudades para poder pasear tranquilo y esta señora se va a tomar una caña debajo de su casa y le invitan. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, una política que puede pisar Madrid, que por cierto, para el que no lo sepa, está hasta arriba. Bueno, según los señores del país es una ciudad muy hostil porque no se puede conseguir reserva para el mismo día, pero bueno, esta gente de los periódicos ya sabemos cómo se las gasta. Una señora que puede salir por Madrid siendo presidenta de la comunidad y le aplauden y va tranquila a gente que cierra literalmente una calle o el centro de una ciudad para que no le tiren huevos como hoy, o tomates, o la llamen lo que le tengan que llamar, hombre, yo creo que elecciones pocas. Entonces, de ahí mi pregunta de, oye, igual estamos en una dimensión ajena y pues estamos viviendo un sueño, no sé, yo no entiendo nada, las encuestas, insisto, me gustaría saber quién se las hace, o quizás las informaciones simplemente vengan dirigidas por una parte interesada del PSOE, de Ferraz o de donde sea, y digan pues esa sarta de tontería. Sí, porque además tendríamos una cosa muy básica. Imaginemos que nos creemos a Tezanos, vamos a ponernos imaginativos, y nos creemos las cifras de las encuestas de Tezanos. Dirías, hombre, si Sánchez lo único que quiere es gobernar, tendría la opción de tener 4 años garantizados. Y si encima dicen ahora de que se están recuperando, pues más todavía. Con lo cual parece que ni ellos mismos se creen esas encuestas y al final, lo hemos contado más de una ocasión, la clave es la calle. Y tú ves que ningún ministro, ni el presidente obviamente, puede ir a tomarse un café con tranquilidad. Tú ves el Congreso, por decir algo, y es un búnker aquello. O sea, un búnker, en el buen sentido de la palabra, que entendemos que ha de haber medidas de seguridad, eso tampoco lo discutimos, Pero la sensación que hay es que viven en un mundo paralelo y en el caso del PP, y pasan cosas como lo que ha pasado en la Asamblea, cuando acusan al hermano de Ayuso, que nosotros ya hemos dicho que si hay que investigarlo, que se investigue obviamente, y quieren formar comisiones para investigar los contratos de la comunidad, hombre, y no lo hacen, por ejemplo, para los contratos que hubo de Ábalos, el ministro, que ni nos acordamos cómo se llamaba, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que solo se puede investigar a los supuestos malos de la moral que no sean de la izquierda? Claro, efectivamente, si la encuesta es real, vamos a elecciones, si tan seguro estás, oye, vamos a jugar y a ver qué pasa. Luego, obviamente, esto de... A ver, el PSOE no vamos a negar que lo ajeno le preocupa mucho, lo propio poco. La Gürtel, lo peor del mundo. Los casos ERE, bueno, eran tonterías. Solo son 600 y pico millones en putas y en coca, pero oye, no pasa nada. Lo que haga el hermano de Ayuso, aparentemente, hay que investigarlo porque, es un robo y tal. Lo que ha podido hacer el señor Illa, que se llevaba hablando, ojo, desde el primer momento, que salían contratos choriceros o algo raros. No, eso no. Plus ultra no se toca. A ver, si pedimos transparencia, vamos a pedir transparencia para todo. Pero claro, aquí se conoce que depende quién lo haga, pues interesa o no interesa. La situación realmente yo creo que no es la que están pintando el PSOE o las fuentes cercanas a Ferraz o a Moncloa en cuanto a la estabilidad que está aduciendo el gobierno. La situación para el gobierno es dramática, primero porque a nivel real se observa. Yo me acuerdo, y la gente lo recordará, a Rajoy le partieron la cara literalmente porque el hombre iba con su escolta, pero no impedía que la gente se acercase. Y Rajoy no era muy querido en sus tiempos porque, había cometido una serie de reformas que afectaban al pueblo. Y ahora resulta que el presidente todopoderoso, venerado y amado por el pueblo español, cierra un pueblo para que la gente pasee. Hombre, así también pasé yo tranquilo. Si me cierras el centro de Trujillo, pues oye, te lo agradezco, pero es otra vez volver al viven ajenos a la realidad. Y luego esto de investigar unas cosas y otras no, hombre, yo creo que, insisto, la gente se está dando cuenta de todo esto.
Y todavía hay mucho político que cree que van a salir de rositas de esta situación y no saben la que se viene encima. Y además tenemos una cosa que esto llamada, le podemos llamar supremacía moral, por llamar de alguna manera, nos lleva a tiempos pasados. O sea, que no es algo de ahora, aunque ahora parece que se ha acrecentado. Solo hay que ver un dato curioso. Recordemos, ministros de la época de Aznar, ejemplo Rato, han estado en la cárcel por no precisamente enriquecimiento ilícito, porque recordemos que Rato era millonario antes de entrar en política, Cierto. si no nos equivocamos. Pero ministros como Bono, que parece que son ricos al salir de política, nadie ni les ha investigado ni les ha preguntado nada. Entonces, es esa sensación que lo que se llevan unos, supuestamente, ya no hablamos de la mina de oro de Zapatero, obviamente, pero parece que se puede hacer con total libertad porque hay tontos, y nosotros lo decimos, sabemos que desde el equipo Zulu esto no lo pueden decir, lo decimos con total franqueza, hay tontos que los creen, pero que parece que los otros, a la que pasan un semáforo en ámbar, ya tienen que estar en la cárcel. Hombre, y creemos que debería haber la misma política para los dos. Y obviamente, se ha robado uno u otro, los dos deberían estar en la cárcel, pero parece que eso no sucede en este país. Todavía existe como ese, no sabemos cómo decirlo, como esa situación de acomplejamiento, vamos a decirlo, de complejo de cierta clase política situada de centro hacia la derecha, de tener que pedir perdón por todo lo que hacen, como si fueran responsables de cosas de hace 100 años. Incluso, bueno, ya no de 100 años. El PP van a tener que pasar 20 años y todavía dirán no, porque la Gürtel, la sede de Génova, Pablo Casado no puede ser presidente porque estaba en el partido, aunque fuese de presidente de Nuevas Generaciones cuando estaba Rajoy, porque el señor de la Gürtel, no sé cuántos. Pedro Sánchez, que estaba de presidente del PSOE cuando empieza el juicio de los ERES, no, yo no tengo nada que ver. A ver, si tú utilizas un argumento para la otra parte, tienes que entender que se utilice para ti. Y luego esto de la moralina de la izquierda siempre, que bueno, ahí ya podemos diferenciar la moral incluso de la izquierda caviar, de la derecha es mala porque todo lo que tiene la derecha lo tiene porque se lo dio Franco y no sé qué. Mira, Franco lleva muerto 40 años. La gente que hizo la transición no queda ninguno y el que queda está en mantenimiento porque está jodido y estará medio muerto. Yo creo que la izquierda tiene un problema. Luego si le añadimos encima a la gente de Podemos que entró como vamos a limpiar las instituciones y las están enmierdando, porque aquí, por ejemplo, no sé si recordarás, Podemos dijo, el que esté condenado no puede ser parte ya no de la cúpula de Podemos, sino del partido. Hoy una condena al señor Echenique, 80.000 euros por un delito de donde decía que una persona inocente era violador. A estas horas no ha dimitido. Vaya. Ni dimitirá. Ni dimitirá. Eso pasa, pongamos, con la señora Gamarra. No ha pasado un minuto que se ha publicado la sentencia y se echarían en bloque la totalidad del partido, de los partidos, incluidos pues el señor Rufián y toda esta caterva de inútiles, a decir, dimisión, tiene una sentencia, no está tal. El señor Alberto Rodríguez es inocente porque el Supremo es un grupo de jueces neofascistas que atacan a la democracia. De verdad, yo creo que se están poniendo en ridículo y la gente lo sabe, porque aquí volvemos a hablar de una cosa. Tú escuchas lo que dice la gente y no tiene nada que ver con lo que lees en los periódicos ni con lo que dicen estos partidos. Entonces, hay mucha gente que votó a Podemos que te lo dice abiertamente. Yo a esta gentuza no la vuelvo a votar, porque de lo que decían a lo que han hecho hay una diferencia. Que hablar es muy fácil. Hablar es lo más fácil del mundo, pero luego hay que demostrar, y estos han demostrado, estos el PSOE y tal, que bueno, que consejos tengo. Pero bueno, no sé, es un drama, es un drama. Yo creo que a nivel ético en este país puede hablar poca gente, y la izquierda desde luego que no. Pero oye, ellos se han autoimpuesto esa figura casi mesiánica en cuanto a la ética y la moral, que bueno, pues hay que soportarla y que a algunos, a mí personalmente, me aburre muchísimo.
Sí, porque luego te encuentras, te explico una anécdota que me pasó el otro día, me comentaban, no sé si te acuerdas la entrevista a Macarena Olona en, no sé, creo que es el programa de la noche de televisión española, no sé si la uno o la 2. ¿Te suena que había una periodista del País que se Sí, llamaba sí, sí, sí. Elsa, no sé qué? Sí, sí, sí. Y el otro día una persona me comentaba, dice, es que cómo la humilló a Macarena Olona porque tiene la obligación de contestar, porque la periodista tiene que preguntar y Macarena como política de contestar y la quiso liar. Dices, bueno, hasta aquí puedes decir, bueno, Vale, y ok. entonces le preguntamos, ¿y por qué cuando pregunta, por ejemplo, Javier Negre a Rufián no le contesta? Ah, es que Javier Negre es de ultraderecha. Ah, vale. Ah, bueno, oye, Coño, pues nada, estupendo entonces, pues nada. Esto es o sea, como si tú eres del Atleti y te dices, no, a ti no te contesto porque a ti te gusta Simeone y yo soy del Madrid. Vamos a ver, estamos tontos. O sea, si cogemos el argumento de que cualquier político tiene que contestar, vamos a aplicarlo para todo. correcto. Es que ahí es donde vamos, que la sensación de que hay una vara de medir, perdón, y que a veces uno le da la sensación que a ciertos políticos, llamémosles de derechas ahora, les falta autoestima a veces, porque tan difícil es decirle, oiga, señor, o oiga, conteste o no conteste, o lo que le dé la gana, pero a veces es esa sensación de debilidad moral incluso, que los otros abusan, pero cuando llega el momento, pues silencio. Yo no sé si es de autoestima o de otra cosa, pero que no hay cojones hablando mal y pronto de hablar ciertas cosas. La derecha tiene ese miedo, yo creo, incluso a que le digan, mira este lo que dice o lo que insinúa. La derecha tiene que perder el miedo a que le juzguen por la moralina, porque la moral depende de cada uno. A lo mejor para mí algo es bueno o lo puedo asumir y para ti es una locura. Pero esto de caer en el argumento de la izquierda es la buena y la derecha es la mala, en cierto modo, en este caso el PP es parte del problema en el sentido de que se deja atacar y se deja pisotear. Porque, por ejemplo, aquí, tú lo recordarás, en el PP se echó a una portavoz porque se atacaba mucho a los partidos de izquierda. Y Sí, sí. ahora está la señora Gamarra, que con todos los respetos, yo no la he oído decir una palabra más alta que la otra. No, no, son de esas cosas sorprendentes que te das cuenta la sensación un poco de superioridad, llamémosle moral o lo que sea, que no solo los políticos, sino que se transmite a toda la sociedad, porque obviamente sin el apoyo de los medios de comunicación, y esta frase es mía, prostituidos, esto sería imposible, porque claro, pasa lo que decimos, pasa lo de rato, llenamos portadas, pasa lo de Bono, bueno, lo de Bono no pasa porque ni se habla, por citar dos ejemplos que hemos citado antes, y los medios son los que, si pasa la sentencia de Echenique, se callan, y si hubiera sido de alguien del PP, estarían todos los medios con la portada llenándola como los famosos trajes de Camps. Pero, insisto, esto es el problema de que haya una prensa que sobrevive del dinero de los españoles. Si tú eres un negocio que no eres solvente, lo cierras. Lo que no puedes tener una prensa que vive y sobrevive gracias a la publicidad institucional, que cuando hay cierta gente en el poder o ciertos asesores llamen a las redacciones y digan, oye, esto sí, esto no. Y encima, estos periodistas son los primeros que tienen el cuajo de hablar de ética periodista y de deontología. Pero vamos a ver, si eres un mercenario que no escribes lo que sabes, porque si no te echan, que yo entiendo que tienen que comer, ¿eh? Pero no me puedes hablar de deontología cuando tu medio o tú mismo tienes una información y le estás bailando el agua porque no tienes, otra vez, los cojones de contar la verdad. ¿Y por qué? Porque dependes del gobierno. Entonces, el otro día lo hablábamos, la aparición de los medios ajenos a estos grandes conglomerados que sobreviven de las suscripciones, de la publicidad que generan. Esa es la prensa que tenemos que tener. A mí, que no se hable de la sentencia de Echenique, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. Que se esté silenciando a lo largo de la tarde las interrupciones que han sufrido las 5 maravillosas, me parece vergonzoso. Que no se hable de ciertos temas no tiene recibo, no es de recibo y la gente, obviamente, claro que están abandonando a los grupos mediáticos grandes. ¿Tú qué vas a pagar 14 euros o 10 euros por la suscripción a un medio que tú eres consciente de que se calla lo que quiere? ¿No lo vas a hacer?
porque tienes otros medios que, por cierto, sobreviven de manera autónoma, que ya no es que te cumplan con el sesgo de confirmación de leer lo que tú quieres leer, sino que por lo menos se molestan y dicen, oye, hay una sentencia de un juez que este señor está sentenciado a pagar 80.000 euros. Y el mundo, a lo mejor, si lo saca, bueno, pues en sucesos de política o lo esconde. Digo el mundo por poner un ejemplo, ¿eh? Porque el país no lo he abierto a lo largo de la tarde, pero creo que no se hará eco de la noticia. Yo creo que estamos entrando, hablando de moral, en una moral destructiva donde desgraciadamente los medios son los que marcan lo que se puede y lo que no se puede y el que debería hacerlo es el pueblo. Pero bueno. No, y luego te encuentras, por ejemplo, unas cosas buenas, nosotros lo hemos explicado cuando hemos estado en Madrid estos días, y cuando volvamos es que te explican chascarrillos, vamos a decirlo así de claro, y uno de los chascarrillos que nos explicaban es que algunos, llamémosle compañeros, compañeras de ciertos medios, no diremos los cuales, pues decían directamente en privado, vamos a decirlo así de claro, que ellos a veces saben que hay cosas que no pueden decir porque si no, no vuelven al Congreso. Estamos hablando de periodistas. Sí, a mí me dejó sorprendido porque pensé, pero, perdón, ¿tú tienes personalidad o no? Y la respuesta fue algo así como, pero tengo que pagar la hipoteca. Pero, ojo, es que yo hay una figura que aquí hablamos mucho. Una persona que cubría el Congreso, es el secretario de comunicación del segundo partido en número de escaños actualmente, el señor Montesinos. Él sabe cómo funciona y no hace nada. Coño, eres del gremio. Defiende a los tuyos. Pero el silencio se conoce que les beneficia. Entonces, ese es el problema. Sí, el silencio casi de los corderos, que sabes, que los degollan a todos y nadie dice nada, porque están tranquilamente. Y esa parece la realidad del Congreso, que uno se da cuenta cuando está allí, porque desde fuera es difícil verlo. Pero es esa sensación de implacidez, digamos, no sabemos si existe la palabra, pero de incomodidad que genera en muchos de los que están allí, porque al final te das cuenta o te da la sensación que incluso muchos diputados, hay que decirlo así, van simplemente allí para ser mandados, porque allí, fuera de estas 4 indisciplinas del otro día, allí lo único que acabas haciendo en muchos casos es levantar la mano y picar el botón cuando toca estar en 4 comisiones, decir lo que te dicen que digas y poco más. Recordarán aquella frase de Ronald Reagan, el presidente americano, que le dijeran, y usted con su capacidad como puede ser presidente cuando hay gente más brillante, y decía, yo soy actor, yo sé decir lo que tengo que decir. Bueno, sí, y hay mucha gente en el Congreso, con el debido respeto, que igual va justito hasta para eso, ¿eh? O para dar al botoncito que le dicen, porque luego... No, de Ábalos, es que se ha confundido de botón. Tienes 3 botones que son de 3 colores distintos, llevas en política, aunque lleves solo esta legislatura, ¿cómo que te confundes? ¿Te confundes de qué? De que no deberías estar ahí. Pero que pasa mucho, que yo lo hemos dicho aquí, la gente tiene al diputado como una persona muy capaz. ¿Y hay diputados muy capaces? Sí. ¿Hay gente brillante en el hemiciclo? Sí, por supuesto. ¿Que hay muchísimo cafre? Demasiado. Y así nos va. Tú fíjate un detalle, y vamos a cerrar este tema de la política española, fíjate un detalle que ha dicho, se ve que sale en un programa de Salvados, nos ha parecido, ojo, a lo mejor era un fake y nos lo hemos tragado, porque que sale Alberto Rodríguez y dice algo así como, en el Congreso hay gente que nunca ha trabajado. Y claro, nos ha hecho unas risas. Bueno, de ser cierto, lo desconozco, pero ojo, el señor Rodríguez ha pedido volver a su antiguo puesto de trabajo. Entiendo que si pides volver a un puesto de trabajo es porque alguna vez lo has tenido. Pero claro, el tema es que hay gente que no lo ha tenido. Y esto es que, ojo, si eres un chaval de 27 años o de 32 años que te has pasado opositando y que por lo que sea te metes en política, seguramente sepas mucho más de derecho administrativo que cualquiera que esté ahí. O sea, que tampoco tiene por qué ser malo el hecho de... Pero cuando llevas 40 años o 25 años, como llevan algunos, o 20 en el hemiciclo y solo tienes la vida laboral del Congreso, hombre, a ver, entiéndeme, creo que elecciones poquitas.
Oh, no, totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos, ahora que parece, al menos en España, parece, aunque ha subido un poquito el tema del COVID, parece que algunos países vuelve a subir suficiente como para que vuelva a haber encierros, bloqueos, cierres, horarios. Hablamos de los Países Bajos. ¿Se podrá extender en este invierno eso al resto de Europa? No queremos hacer futurología, obviamente, pero según hablamos con la gente, el otro día hablamos con taxistas tanto en Barcelona como en Madrid y preguntamos siempre y nos decían todos lo mismo, coincidían en que no se acaba de entender por qué tuvimos que estar encerrados. Si al final, sí, se ha muerto gente, ha sido una desgracia, todo lo que sean, pero el daño que se ha hecho económicamente al país parece que es insufrible. Sí, bueno, aquí nos encontramos, por ejemplo, con una noticia de de los últimos días, donde incluso el cálculo de los muertos se va a cambiar, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, no era lo mismo morir de que con, ¿no? O sea, porque había gente que fallecía pues de un arresto cardíaco, de un paro cardíaco, disculpa, y resulta que tenía COVID, pero no moría por COVID. Entonces, aquí también yo creo que hay un interés en, primero, nos estamos encontrando con que hay gobiernos que han cogido el gustillo a según qué cosas. Ahora en Austria van a impedir que los no vacunados no salgan a la calle, que a mí particularmente me parece un ataque. Yo creo que hay que ponderar la salud pública. Si hay en países como España, que por ejemplo, la región de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a nivel de las grandes zonas metropolitanas en cuanto a las capitales de Europa es posiblemente del top 3 en vacunación, creo que un encierro como el que hubo hace un año no tiene sentido. El tema es si vamos a perseguir el COVID y si se va a ponderar bien y se va a controlar bien, porque claro, ahora por ejemplo coincide con la gripe, entonces es COVID, es gripe. ¿Cuántos casos hay? Se está hablando, el otro día se hablaba de un aumento en las UCIs cuando por temas relacionados con COVID y resulta que vas a los datos y no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido. Entonces, yo creo que el tema del COVID, sinceramente, y sé que ha sido un drama para mucha gente, creo que ya hay que tomarlo como un, bueno, como un tema de salud pública que existe, que puede tener, bueno, pues un efecto en la presión hospitalaria en diferentes épocas del año por las circunstancias, pero yo creo que parar otra vez un continente, ya no un país, ojo, un continente, que por cierto, la señora Merkel ha dado la enhorabuena y ha puesto de ejemplo a España y a Portugal en la gestión de la pandemia, yo creo que no tiene ningún sentido. Si hay pasaporte COVID y hay gente vacunada, yo no sé cuánta gente tenemos que estar vacunada para que nos dejen hacer vida, cuando además se ha dicho que 7 de cada 10 en España, estoy hablando, ingresos, es gente que no se vacuna. Que yo entiendo que haya gente que no se quiere vacunar, estupendo. Pero parar otra vez Europa, porque los datos suben un poquito, que ojo, que estamos lanzando las campanas al vuelo cuando hay 147 casos por 100.000 habitantes en la peor provincia de España, cuando hemos tenido 1.000 y pico. No sé, yo creo que ya hay que empezar a contemporizar. Sí, al final parece que va a convertirse como si fuera una enfermedad endémica, que va a venir, se va a ir. Sí, una gripe Parece, o una cosa así, exacto. no sé, yo creo Correcto, que... pero al final perdón, el tema realmente ha afectado a la economía. Hemos visto estos días datos como bajada comparado con el 2020 del 15% de la venta de coches, que afecta sobre todo a los autónomos. Yo a veces alucino que aún queden autónomos en este país, el 17% de la caída referido a autónomos, o datos, por ejemplo, de pasajeros, comparados en este caso con el 2019, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona, ojo al dato, en octubre ha perdido el 42% en relación al 2019, prácticamente la mitad de los pasajeros que había. ¿Alguna culpa tendrá Barcelona, Colau, no por personalizar en ella, que no pasa en otras localidades? A ver, Barcelona, objetivamente, y yo lo lamento, pero a nivel internacional toda la fama que tenía está destrozada porque las noticias de España muchas veces es sobre Barcelona, robos y... aquí hay un problema. Hoy en día la información vuela y tú
estás, yo que sé, en Rotterdam, o en Hamburgo, o en París, y tecleas Barcelona, y las noticias que te salen, desgraciadamente, no son buenas. Eso afecta al turismo, afecta a las inversiones. En cambio, Madrid es todo lo contrario. Aquí cada uno también tiene que hacer el análisis de cómo se ha gestionado la pandemia, cómo se ha gestionado la ciudad, que sí, que no. Luego lo que tú dices de los coches. En la industria de los coches en particular, con la carestía de microchips, hay un problema serio, pero es un indicador real un poco de la economía. Primero, porque no sabes qué coche comprarte. Porque no sé, que si cambian el tema de la matriculación. Luego que ya vas a tener que pagar mucho más para tener un coche. Son datos que pueden parecer poco importantes, pero veremos a ver, por ejemplo, el consumo de la gente en las navidades, en la comida, en los regalos. Son marcadores que, bueno, que a lo mejor te coge un economista y te dice que son tonterías, pero que está ahí y hay una afectación real a la economía y a la situación. Y bueno, pues hay que estar muy atentos. Sí, la realidad es esa. Estamos mirando ahora, por ejemplo, una cosa que hacemos habitualmente en la BBC, quien quiera hacerlo puede hacerlo, pones la palabra Barcelona y obviamente las 30 primeras noticias saben de qué está hablando. Pues ni de violencia ni nada, de fútbol. En fin, Bueno, eso es claro. lo que se conoce, claro, que es un poco el problema. Es decir, Sí, pero que mira, es, hoy leía un tuit de alguien cercano al PP que hacía un, un comentario que encajaba muy bien con el cambio del paradigma en la península. Tú que has viajado y demás, sabes el tiempo en la CNN, ¿no? Estos mapas grandes que te daban el tiempo en las sí. capitales y en las ciudades más importantes. Siempre estaba Barcelona. Siempre era Madrid y Barcelona. Y estabas donde estuvieses, CNN, Sí, la sí, eso es verdad. BBC, la Sí, sí. televisión francesa, la Fox, incluso en Al Jazeera, todo este tipo. Siempre era Madrid, Barcelona. Y en verano era Madrid, Barcelona, Sevilla, o Madrid, Barcelona, Málaga, o Madrid, Barcelona, Ibiza. Pues en el tiempo ahora en estos canales dan Madrid e Ibiza, o Madrid solo, o Madrid y Málaga, que hemos hablado mucho de Málaga. Y es una cosa que es cierto que los que vemos ese tipo de contenido nos habíamos dado cuenta, pero es algo tan sutil que, bueno, que no lo piensas. El hecho de que en la CNN o en la BBC ya no aparezca el tiempo de Barcelona es indicativo de que algo pasa con Barcelona. Porque antes siempre estaba. Sí, sí, es un dato curioso y lo que comentas de Málaga, nosotros por cierto estaremos miércoles y jueves en Málaga, es un tema importante porque al final, históricamente los que tenemos cierta edad, tú porque eres joven, pero los que tenemos cierta edad, sabes que históricamente siempre se hablaba Barcelona, Madrid, Bilbao. Sí, Vamos a sí, decirlo sí, así. sí. Bilbao ha desaparecido desde hace mucho de la esencia. Hubo una época que era Barcelona, Madrid, Valencia. Y ahora prácticamente podríamos decir que es Madrid-Málaga. Vamos a decirlo así. Barcelona ya quedaría, sería un Madrid-Málaga-Barcelona si hablamos de importancia. Bilbao ha quedado fuera, Valencia fuera entre comillas, pero de la imagen popular sube con potencia Málaga e incluso por encima, obviamente, que Sevilla, por decirlo con claridad, en el caso de Andalucía, y superan en muchos aspectos incluso a Barcelona. Madrid, obviamente, se distancia de todos sideralmente. Sí, pero el tema del sur que comentas es increíble porque es verdad que incluso a nivel internacional muchas empresas han ido al Parque Tecnológico de Málaga, incluso Sevilla tiene mucha financiación. Yo hace tiempo, no mucho, pero después de del primer cerrazón de la pandemia, estuve en Bilbao, que es una ciudad maravillosa con gente fantástica. Acababan de abrir los restaurantes y estaban en pánico porque se había llegado por delante a la ciudad. Y era Bilbao, que además hay mucha gente francesa y demás. Y en cambio, en Donosti no era. Y tú lo decías, siempre era Valencia, Bilbao, estaban ahí en la terna. Y ahora no lo está casi ni Valencia. Y el hecho de que Barcelona no lo esté es indicativo porque
No sé qué medio lo mencionaba un poco, empezó a debatir la debacle de Barcelona, por ejemplo, con lo de la Mobile, que te acuerdas el primer año que se suspendió en Sí, marzo y sí, demás, correcto. pero ya simplemente con el hecho de que se negociara cambiarlo de sitio, ya era como, cuidado, y tú lo sabes, ese congreso para Barcelona era casi temporada altísima en la ciudad. Sí, sí, aparte era una época donde no había nada, era la peor época turística, con lo cual juntaba, digamos, cerraba el año, para llamar, bueno, empezaba el año en este caso, porque cubría, digamos, los meses peores de turismo de Barcelona. Y es un drama. Y ojo, esto no afecta solo a Barcelona, afecta al país entero. Porque yo quiero que a Barcelona les vaya muy bien, y a Bilbao más, y a Valencia, y al pueblito más chiquitito que puedas visitar también. Y es marca España, también. Y entonces ahora el problema es que la marca España pues está mal, está mal. No, no, sí, sí, es una realidad que no podemos olvidar. Como tampoco podemos olvidar hablar de ese tema internacional que está cubriendo, no en todos los medios, portadas, que es, no sé si le podemos llamar el conflicto, si quieren, en la frontera polaca con Bielorrusia. Las últimas cosas que han pasado, recordemos, maniobras del ejército ruso en Bielorrusia, despliegue de paracaidistas, Boris Johnson ha dicho que iban a enviar, según parece, también a soldados allí a Polonia, en principio a temas de arreglar vallas y cosas de estos, un equipo de ingenieros, pero la realidad es que curiosamente el deeply concerning que estamos diciendo, esto tan europeo de nos pasamos todo por los huevos y no nos aceptas, que estamos muy consternados, y resulta que es un país de fuera de la Unión Europea, aunque esté en la OTAN obviamente, y tenga muchos vínculos con Polonia, el que envía y esté negociando, nos dicen, unas fragatas que quiere comprar Polonia también, que por cierto España también está y no se le ha ocurrido enviar allí a los G o a quien sea, pues parece que sea el único que se preocupe por Polonia, mientras que Europa, Borrell, pues no, pues según parece el Deeply Concerned y todas estas historias. ¿Qué podemos hablar del tema polaco? Vamos a resumirlo así. En el momento en el que el país que ha abandonado la Unión Europea es el primero que manda un indicativo o un batallón o lo que haya mandado para defender la frontera de la Unión Europea, algo pasa. En Bruselas el tiempo pasa de otra manera y la gente pues tiene otras preocupaciones. Si quiere unos mejillones con patatas, o si quiere algo de caviar o aquellas fiestas que hacían, acuérdate, sí, aquellas fiestas sí, lúdicas, nocturnas. Sí, la gente ya sabe de lo que estamos hablando. En Bruselas todo pasa a otra velocidad. Y bueno, estamos viendo, yo personalmente considero, y aquí hablo con conocimiento, que es una guerra híbrida. Es verdad que es una zona de especial interés geoestratégico porque básicamente la zona por la que están mandando a estos inmigrantes que han sido engañados, en parte también con la colaboración de Turquía, que se habla poco, pero ahí está. Básicamente es lo que separa la única conexión terrestre con las antiguas repúblicas soviéticas del Mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania. Entonces, bueno, parece ser que, curiosamente, los países limítrofes con otras regiones y con otras culturas interesan más bien poco a la Unión Europea. Se abandona España con lo referente a Marruecos y se abandona a Polonia en lo referente a los bielorrusos y todo esto. Y curiosamente los medios, en vez de hablar del ataque de un país ajeno a la soberanía nacional de un país, están hablando que es verdad que hoy el mundo hablaba de que la mitad de Polonia está con los refugiados porque Bielorrusia rescató o ayudó a, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial y demás, al pueblo polaco. Yo no sé a quién le han preguntado en Polonia o qué individuo estará allí de corresponsal, pero eso es gente de la, bueno, pues de la zona donde están pasando estas cosas, que fueron los que realmente se vieron beneficiados por eso. Pero en Polonia la situación, no te voy a decir que es crítica, pero está muy tensionada. Y más pronto que tarde habrá un muerto de uniforme,
que ya los ha habido civiles, pero bueno, es un tema complicado en el que no vamos a entrar porque, bueno, es bastante complejo. Pero la Unión Europea tiene que espabilar. Están diciendo de mandar a Frontex, que bueno, mandar a Frontex es como si mandamos a unos conocidos del conocido a solucionar un problema que ni siquiera saben que existe porque están, pues eso, decidiendo Perdona, qué comen. ¿qué es Frontex? Frontex es básicamente es el servicio fronterizo de la Unión Europea, que son pues los encargados de velar o de financiar, mejor dicho, a los países para los temas de fronteras. España y Frontex, curiosamente, hay uno de los mayores programas de Frontex que está implementado en España, que lo lleva la Guardia Civil, que es todo el control del Mediterráneo, que son, pues bueno, esta gente que sigue y monitoriza la actividad del Open Arms y todo este tipo de cosas en el Mediterráneo. Pero Frontex, digamos que lo de las fronteras terrestres no termina de tener muy claro qué es o cómo funcionan y viven en otra época. Y no les gusta financiar el tema de las vallas bueno, todo lo que pueda suponer mala imagen para la Unión Europea. Pero, hombre, yo creo que peor imagen para la Unión Europea que no se respeten sus fronteras no hay. Pero, oye, yo solo espero que la gente en Bruselas esta noche haya cenado bien y se lo haya pasado bien y, bueno, pues esas cosas. Pero es un drama. Y, ojo, luego está la parte estratégica del gas y de Putin diciendo que no tiene nada que ver, pero realmente el presidente bielorruso vive gracias o por y para Putin. Entonces, bueno, es un drama. Yo mando, además es una ciudad que tú sabes que me gusta mucho, un país que me gusta mucho. Mando un abrazo a la gente polaca porque realmente es un drama. Y lo peor de todo es que eh, hay luego un problema humanitario detrás que se está olvidando porque esta gente, no sé si la gente lo ha leído, pero se les subió en camiones y se les dejó en la frontera. Es decir, ha habido esto no ha sido sutil de la noche a la mañana. Y hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero hay gente que está en una situación tremendamente mala porque está en tierra de nadie. Y bueno, pues independientemente de que sea guerra híbrida o que sea gente que han traído los militares bielorrusos y demás, me da igual. Al final son unas condiciones que, bueno, que los que sabemos cómo son, pues no nos agradan. Pero es un tema que vuelve a demostrar que la Unión Europea ni está ni se le espera. No, y hay tres cosas que vemos fundamentales. Por un lado, que no estamos en el invierno todavía. Imagínense esa misma situación con medio metro de nieve, que en esa zona es fácil. Por otro lado, como comentas tú, ¿qué pasaría si hubiera un muerto de uniforme? Que el detalle nos ha parecido muy interesante, porque de los otros, supuestamente, eso es otra historia, pero un muerto de uniforme que pudiera decirse un soldado polaco o lo que sea. Y tercero, lo que comentas, quienes hemos estado en Polonia, país maravilloso, país espectacular, y algunos lugares, como tú bien conoces, el Bristol, muy buenos. Sí, muy bueno, muy bueno. No, pero ya más serio. Con el derecho internacional en la mano, el episodio este de tirar la valla de la frontera y dar gases lacrimógenos a los inmigrantes por parte del gobierno bielorruso, eso con el derecho internacional en la mano, podrías declarar una guerra y toda la OTAN te apoyaría porque objetivamente tu soberanía nacional está siendo atacada. A mí me sorprende, entiendo que hay algún tipo de causa estratégica o causa de que haya algún tipo de negociación por alguna parte, pero a mí me extraña mucho que el Estado Mayor polaco no haya saltado ya y haya dado un golpe en la mesa y diga, hasta aquí. Pero yo te digo, si hay algún país que no va a tener ningún problema en declarar la guerra o un conflicto armado, y es así, porque va a haber atacada su soberanía o la está viendo atacada, va a ser Polonia. Y Polonia, lo iba a decir de una manera muy soez, pero le da exactamente lo mismo lo que le digan los señores de Bruselas, a la vista está. Yo solo rezo porque no vaya más, la verdad. Mira, recordamos ahora una frase, no sé si te suena, de Richard Feynman, que leímos hace unos días, que dice algo así: los buenos días dan la felicidad, los malos días dan la experiencia, los días peores dan lecciones y los mejores días dan los recuerdos. Sí, bueno,
quizás es muy positivo para mi gusto, pero sí, puede ser, puede ser. No, era una manera de acabar, digamos, el programa de hoy, Sí, la sí, sí. parte esta. Y si te parece, hacemos lo de cada semana. ¿Qué podemos prever de esta semana que empezará el lunes? Que parece que estaremos con tema de presupuestos, vuelta al Congreso, vuelta a temas judiciales que no se han cerrado en ningún momento. Plus Ultra, tenemos lo de Zaragoza, lo de Logroño, tenemos todos los casitos de Podemos, que si van a imputar a Dina o no, por decir algo. ¿Qué podemos esperar de esta semana? Bueno, perdón por insistir, el tema de los presupuestos creo que es un tema capital y que puede salir por cualquiera de las direcciones. Posiblemente veamos cada vez, cuanto más se acerque diciembre, más presión por parte de Esquerra, del PNV, de PDeCAT, de todo este tipo de partidos. El tema judicial, bueno, ya sabemos que son temas lentos y demás, pero bueno, que el hecho de que estén activos creo que es interesante. Todo el tema de Polonia hay que tenerlo en cuenta también porque puede afectar a temas como el gas, que es verdad que las temperaturas en la península no son las que puede haber en el centro Europa, pero es un tema. Cada vez creo que va a cobrar más importancia todo el tema relacionado con el IPC, el aumento de precios, de gasolina, el tema de los peajes que esta semana ha vuelto a salir y está generando mucha incomodidad a la clase política porque sabe que es un tema que puede afectar a los camioneros. Veremos a ver si hay algún tipo de anuncio sobre alguna movilización sin partidos políticos en contra del gobierno que se está hablando por redes. Viene un tiempo interesante. Hay que tener claro que son tiempos de construir país, no de destrozarlo. Y bueno, yo creo que muchos se seguirán retratando con tonterías y bueno, con campañitas de publicidad y aparecerán a través de redes sociales a meter mierda, como el señor Iglesias, que últimamente está muy activo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya lo hemos dicho, incluso lo hemos hablado en privado. Hacer análisis ya es muy complicado. Tiene que ser a posteriori porque adelantarse a algo que ni siquiera ellos saben es muy, muy complicado. Sí, y aparte, y para acabar, y recordemos que ya dijimos en su momento que nos olvidaríamos todos de Afganistán, nos hemos olvidado, que nos olvidaríamos de La Palma, hoy primer muerto, nos hemos olvidado, es la triste realidad del país o de la sociedad. Sí, yo lo dije aquí hace tiempo. El abandono que están sufriendo la isla de La Palma es un drama. Es una muestra más de cómo el gobierno para ciertas cosas te lo arregla la señora ministra en 2 semanas y hay otras que, bueno, que con calma. Eh, yo insisto, vienen tiempos maravillosos porque nos vamos a quitar a la caterva que tenemos de inútiles, pero hasta que pase, pues nos toca vivir tiempos de sufrir y de ver cómo... A mí es una cosa que me afecta. Al final creo que a nadie le gusta ver cómo sus conciudadanos las pasan canutas y joder, estamos llegando a tesituras muy malas. Ahora viene el frío, supongo que el señor Evo no le preocupará el coste de la luz, ni del gas, ni todas estas cosas, porque total, están sus amigos. Pero vienen tiempos convulsos, vienen tiempos de estar pendiente, vienen tiempos de no perder la calma, que sabes que siempre decimos en este espacio que hay que mantenerse tranquilo y ver qué pasa, si al final en estos tiempos es lo que toca. Totalmente de acuerdo. Lo que siempre decimos, mantener la calma, intentar tener alguna sonrisa, que a veces es complicado, intentar escuchar lo máximo que se puede y luego cada uno que decida lo que le dé la gana, pero sobre todo queremos básico, la calma, la tranquilidad, si se puede las sonrisas, aunque sabemos que son tiempos difíciles y en pocas palabras, poco más. Nosotros seguir analizando, darte las gracias como cada semana. A ti, como siempre. Y nosotros nos vamos a emplazar, como siempre, en caso de conversaciones a la próxima semana, si no hay ninguna novedad. Y en el caso de nosotros, pues a mañana en el segundo café, donde intentaremos seguir explicándole las cosas desde esta tranquilidad e intentando que al final tengan una pequeña sonrisa, aunque sea para pensar que las cosas siempre pueden ir un poquito mejor. Como siempre, nos despedimos y como siempre decimos, seguimos.